recibir el mensaje, la palabra del Señor, que haya cabida en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de tu unigénito, Señor, que nos has congregado, como dice tu palabra, para enseñarnos provechosamente, Señor, para edificar tu iglesia, para purificar tu iglesia, para santificar tu iglesia, para corregir tu iglesia, Señor, con el propósito de que las puertas del Hades, las puertas del mal no prevalezcan contra ellas, Señor. Tú eres el Dios de toda sabiduría, Señor. Eres el Dios de todo entendimiento. Eres quien nos ilumina, nos alumbra el entendimiento y nos hace ver, entender y comprender las cosas que ojo no vio ni oído oyó y habían subido al corazón del hombre. Señor, háblanos en esta noche, Señor. Habla nuestra vida, bendito Dios, y que tu palabra, que es viva y eficaz, no vuelva vacía, sino que sea prosperada en nuestros corazones, de tal manera que podamos llevar fruto abundante delante de ti, ser fructíferos, Señor, ser obedientes, ser guardadores de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Continuamos con la responsabilidad. Estamos viendo anteriormente el tema acerca de lo que implica estar en Cristo y la realidad de estar en Cristo, ¿cierto? Vemos que la palabra de Dios dice que Él nos escogió, ¿cierto? En la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y lo que vemos allí es que Dios escogió a su pueblo que es un pueblo rico en todas las promesas, es un pueblo que ha sido escogido, elegido, amado, predestinado, que ha recibido vida eterna, paz, que ha muerto con Cristo, resucitado con Cristo, que se ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, escondidos con Cristo, y bueno, infinidades de promesas y también de riquezas celestiales, espirituales. Por eso Dios dice que Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Y por la fe es que nosotros heredamos todas estas promesas gloriosas que Dios nos ha dado. Por eso nosotros los creyentes vivimos contentos, gozosos, agradecidos con el Señor, porque nadie sobre la faz de la tierra puede ser más rico que nosotros, los que hemos recibido por gracia a Cristo Jesús como nuestro Salvador y sustituto en la cruz del Calvario. Bien, y en el estar en Cristo también implica que a una persona que está en Cristo, Jesús no puede vivir a su manera en sus anchas. Es una persona que debe vivir de acuerdo a las exigencias de los que están en Cristo. Deben ser obedientes, deben ser santos, ¿cierto? Aman la justicia, aman la santidad. Cada día se perfeccionan, cada día crecen, mis amados hermanos. Y también estar en Cristo demanda de mí la responsabilidad de lo que implica la vida espiritual, mis amados hermanos. Eso quiere decir que estar en Cristo es andar en ¿quién? En Cristo también. Y andar en Cristo y estar en Cristo significa que andamos en el Espíritu. Somos espirituales. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Entonces, quien está en Cristo no es ningún carnal. Quien está en Cristo tiene una responsabilidad grande. Recuerden que les hablaba que el estándar, la demanda y el estándar bíblico para que nosotros, para quien está en Cristo es ser santos porque yo soy santo. Las demandas y las exigencias son elevadas. Nuestro Dios es un Dios elevado, santo. La Escritura dice que a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios allí en Hebreos, dice que traspasó ¿qué? Los cielos, ¿cierto? Cristo traspasó los cielos.
Las demandas y las exigencias de estar en Cristo son grandes, amados hermanos. Por eso, nadie que no esté en Cristo jamás humanamente puede andar y vivir de acuerdo a las exigencias de un Dios santo, 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 y de un Dios justo, de un Dios perfecto. Hermanos, nadie fuera de Cristo, porque en Cristo está aquí el poder. En Cristo está el poder, dice la Escritura. Ahora, nos dice aquí verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, quien está en Cristo tiene una responsabilidad cada día. Esa persona anda en el Espíritu, anda buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado, porque ya no digo que quien está en Cristo ha muerto con Cristo y ha sido resucitado con Cristo, una vida nueva, ¿verdad, mi amado hermano? Y su deseo y su anhelo del corazón es buscar las cosas donde está Cristo sentado. Entonces, la responsabilidad de aquel que está en Cristo, una evidencia del que está en Cristo, es que él anda en el Espíritu. Anda buscando las cosas de arriba. Al 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el Espíritu se opone a la carne para hacer lo que queremos, ¿cierto? Y viceversa. Pero dice el 18, pero si soy guiado bajo el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? Pero quiero que miremos ahora al versículo 22. Él da la explicación allí de qué es lo que es andar en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Este anda en el amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley, porque los que son de Cristo, o sea, los que están en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces dice aquí el 24, pero los que son de Cristo. Y ahí, mis amados hermanos, es la médula de lo que está diciendo. Nadie puede vivir o andar en el Espíritu si no está en ¿quién? En Cristo. Es imposible. Es imposible, mi amado hermano. Pero los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ellos ya no viven según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Viven según el Espíritu, con un fruto de ¿qué? De amor, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. De gozo, el gozo de la salvación, paz. ¿Por qué paz? Porque Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Tienen paz porque Cristo murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre. Cristo, la paz que de nosotros disfrutamos, es la paz que Cristo nos concedió al morir en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, el justo por los injustos, nos trajo la reconciliación con nuestro Padre. Y por eso dice que los que están en Cristo tenemos paz para con Dios. Y ese fruto en el Espíritu se va cada día a hacer más evidente. Paciencia también. Dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra estos no hay ninguna ley, gloria al Señor. Y ese es el fruto del Espíritu. Y el que anda en el Espíritu tiene esta evidencia. O sea que quien está en Cristo anda en el Espíritu y no en la carne. Entonces muchas personas dicen, no, como yo fui escogido, elegido, predestinado, amado, bueno, todo lo que implica esto, dicen, ya no hay ningún problema, puedo vivir como yo quiera. No, quien está en Cristo, dice la palabra claramente, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Significa que ya no es la carne, sino el Espíritu de Dios quien domina y gobierna todo mi ser, de tal manera que ya no obedecemos a la carne, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que, mis amados, las demandas de quien está en Cristo anda de esta manera. Porque imaginémonos, entonces miremos lo que es contrario al Espíritu, el que anda en la carne, miremos las obras de quien anda en la carne y pensemos, ¿qué tal alguien que está en Cristo viviendo de esta manera? En el versículo
19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Dice, imaginemos a alguien que dice, yo estoy en Cristo, soy cristiano, significa que murió con Cristo, ¿cierto? Fue sepultado con Cristo, resucitó con Cristo, una vida nueva. Dice, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, es una implicación muy grande que dice de esta manera. Y decir, si alguien dice que está en Cristo, ¿cómo puede vivir en el adulterio? ¿Cómo puede vivir en la fornicación? ¿Cómo puede vivir en la inmundicia? ¿Cómo puede vivir en la lascivia, en la idolatría, en las hechicerías? ¿Cómo puede vivir en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son honestos, como ya lo he dicho antes, que los que pratican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Es clarísimo, hermanos. Quien está en Cristo tiene evidencia, ¿cierto? Quien realmente está en Cristo tiene una responsabilidad, ¿cuál? De andar en ¿qué? En el Espíritu. Porque sería negar a Cristo. Alguien que diga que está en Cristo y vive de esta manera, pues él no es ningún espiritual, es un ¿qué? Es un carnal, está en la carne, quiere decir que está en sus pecados, que está muerto en delitos y pecados, que su naturaleza es pecaminosa, su naturaleza es adámica y no tiene la naturaleza del nuevo hombre que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, esto es algo muy importante de que nosotros podamos entender y tener claro que quien está en el Señor Jesucristo, Él anda, ya no anda como anduvo en el mundo. Mire lo que dice Pedro, recordemos lo que dice el apóstol San Pedro. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Cristo padeció en su propio cuerpo. Recuérdense que Dios, Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, la segunda persona de la Trinidad, tomó un cuerpo como nosotros y Él sufrió en ese cuerpo de carne. Dice, porque Cristo ha padecido por nosotros ¿en qué? En la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que padeció en la cruz terminó con ¿qué? Con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces fíjese una cosa, quien está en Cristo no vive conforme a los deseos de los hombres, sino vive conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermanos, si realmente estoy en Cristo, mi deseo no es vivir conforme viven los demás hombres, en las concupiscencias, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en los deleites de los ojos y todo lo que implique enemistad contra Dios. Quien está en Cristo es alguien que anda conforme al Espíritu, y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios, buscando las cosas de arriba. No podemos andar de otra manera. La Escritura dice que nosotros debemos andar, por eso dice el verso 3, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, basta ya ¿qué? El tiempo pasado. Si alguien, mis amados hermanos, si alguien está en Cristo, significa que su vida se partió en dos, ¿cierto? Su vida antes de Cristo, la vida que pasada en el pecado, en la carne. Y viene Cristo, nos salva y comienza, allí se parte esto y comenzamos una vida nueva. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que nos agradaba a los gentiles. Ahora el tiempo es ¿para qué? Para hacer el tiempo que nos resta, es para, dice el 2, para no vivir
el tiempo que resta conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, quien está en Cristo, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, y eso significa que vive conforme a la voluntad de Dios, muerto al pecado, dejando el pecado, apartándose de lo malo y viviendo cada día en la santidad y la justicia. Y andar en Cristo, andar en el Espíritu, andar conforme a la voluntad de Dios. Quien vive de esta manera, quien está en Cristo, Dios lo declara hijo de Dios. Efesios, vamos a ir a Efesios, por favor. Capítulo 5. Dice el verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos. En la Escritura se dice que somos hijos amados. Hijos amados, dice el Señor. Dice el 8: porque en otro tiempo erais ¿qué? ¿Qué nos dijo Pedro, cierto? El apóstol Pedro nos acabó de decir: basta ya el tiempo ¿qué? Pasado. ¿Cómo vivíamos en el pasado? En las tinieblas, haciendo los deseos de ¿qué? De nuestra carne, y éramos por naturaleza enemigos de Dios. Ahora, pero dice aquí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de ¿qué? De luz. Escucha bien. Nos andamos en Cristo. Si andar en Cristo significa andar en el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar ¿qué? En obediencia, mis amados hermanos. Esto es andar como hijos de Dios. ¿Cómo andan los hijos de Dios? Dice, andan en qué? Ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de qué? De luz. No podemos de ninguna manera vivir en las tinieblas, en la oscuridad, en la carne, en el pecado. Se nos dice que debemos andar en el Espíritu. Y quien anda en el Espíritu es un hijo de Dios. Él tiene el Espíritu de Dios, Cristo vive en él, y él es, como el Señor declaró a su iglesia: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué la luz? El Señor hace una separación allí. Cuando habla de la luz, implícitamente también nos está diciendo, o podemos entender cuando se nos habla de luz, que hay lo opuesto, hay la oscuridad, ¿verdad? Y cuando se nos dice que andar en el Espíritu, es porque también implícitamente sabemos que también hay quienes andan en la carne. Todos nacimos caminando y andando en la carne. Pero quien nos cambia este camino de muerte y de pecado es Cristo. Quien nos salva y quien nos limpia, nos purifica y nos hace hijos de ¿quién? De luz. La Escritura dice que Jesucristo es la luz del mundo, quien resplandeció en nuestros corazones. Dice la Escritura que el Señor dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y también esa luz se ha manifestado en nuestra vida. Entonces aquí nos está diciendo: sois hijos de luz, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de ¿quién? De luz. Ahora, si estamos en Cristo Jesús, significa que mi responsabilidad es andar en el Espíritu, andar conforme a la voluntad del Señor y andar en luz. Soy hijo de luz, soy hijo de Dios. Dice la palabra que en Dios, en Él no hay tinieblas. Él es luz. No hay pecado, no hay maldad. Entonces esa es mi obligación cada día, andar en esa luz. Gloria al Señor. Y si el Señor dice que andamos en luz, hay algo muy importante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Allí nos dice:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, amados hermanos, andar en Cristo también es una carrera que tenemos por delante. Quien vive en Cristo, quien anda en el Espíritu, quien vive conforme a la voluntad de Dios, quien es luz del mundo, luz en el mundo, el creyente, ese creyente tiene una carrera por delante. Mientras que nosotros vivamos en esta tierra, la carrera no ha terminado, termina para aquel que parte. Pero esta carrera, hermano, las exigencias, porque estamos viendo las exigencias de lo que están en Cristo, nuestras exigencias. Entonces, en esta carrera, Dios dice en su palabra que tenemos grande nube de testigos. Y cuando usted mira eso, tiene que mirar el capítulo 11, que nosotros lo vimos una vez aquí en Hebreos, que es una galería de todos aquellos hombres de la fe que el Señor habla, ¿cierto? Desde Abel, ¿cierto? Nos habla desde Abel hasta Moisés, de cómo ellos vivieron por la fe y fueron vencedores. Ahora, después dice, ustedes tienen grande nube ¿de qué? De testigos. Todos estos para nosotros son testigos y dan testimonio de su fe y que vencieron a pesar de todas las circunstancias. Prefirieron morir que entregarse al mundo. Cuando uno mira a Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado y de las riquezas de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y él nos da un ejemplo maravilloso de quien está en Cristo. Quien está en Cristo no lo detiene nada. Su meta es llegar, su meta es terminar. Quien está en Cristo tiene una carrera por delante. Y en esta carrera, mis amados hermanos, tenemos que aprender cada día a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, quien está en Cristo tiene una responsabilidad diaria: despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Todo lo que no es impedimento para hacer la voluntad de Dios. Eso es una realidad en nuestra vida. Todos nosotros tenemos muchas cosas que el enemigo trae sobre nuestra vida para impedirnos que nosotros corramos, vivamos la palabra, porque quien está en Cristo, ¿cierto?, vive conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y el enemigo no quiere que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, agradando y haciendo la voluntad del Señor. El enemigo quiere que nos detengamos. Por eso Pablo dice: lo que quedó atrás, lo que pasó, pasó. Yo pongo la mirada, mi mirada está en la meta, en el supremo llamamiento, en el galardón. Y el enemigo quiere que nosotros quitemos la mirada de Cristo, desviemos la mirada del Señor. Y cuando uno desvía la mirada del Señor, no puede despojarse de peso y de todo pecado. Ahora, corran con paciencia la carrera que tenemos que. Entonces, en la vida creyente, la responsabilidad de quien está en Cristo sabe que su carrera no ha terminado y que él tiene que seguir en el estadio. Esto es una manera en que el escritor de Hebreos nos quiere mostrar, nos quiere dar a entender a qué se compara la vida del creyente, la vida del que está en Cristo. Es comparado con un atleta que corre en el estadio. Dice que a la verdad el que corre en el estadio se priva de todo aquello que le impida, ¿cierto?, llegar a correr una buena carrera, a alcanzar su objetivo, su meta, el galardón. Dice que él se priva de muchas cosas. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Que la corona que vamos a recibir es incorruptible. ¿Cuánto más nosotros debemos esforzarnos y mirar la vida, que es una carrera donde cada día tenemos que despojarnos de todo lo que nos impida correr con paciencia? Recuerden, la vida cristiana es una vida no estática, es una vida que está en movimiento. Eso implica que está creciendo, que está desarrollándose, que no podemos quedarnos ahí. Que aprendí,
parte de la doctrina del Señor Jesucristo, nos quedamos. Un ejemplo así, aprendimos la cristología, bueno, cogimos algunas cosas de la cristología, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos quedarnos ahí, hay que aprender más todavía de Cristo. Si ves, hermano, entonces la vida es un constante crecimiento. La Escritura dice que el creyente, la vida del creyente es como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en crecimiento hasta que el día que es perfecto. O sea, comienza la aurora, comienza a aclarecer, y va dando luz hasta que el día que es perfecto. La vida nuestra debe ser así. Pero para eso tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida esta carrera, este crecimiento, de tal manera que lleguemos a la meta y obtengamos el premio. Entonces, quien está en Cristo está corriendo, está activo, es constante, mirando su vida, despojándose de todo peso y de pecado. Salmo 97, versículo 10. Y en esa carrera, cuando nos demanda despojarnos, mira lo que nos dice el Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Hermanos, quien está en Cristo está haciendo el ejercicio de su fe, está haciendo su carrera de fe. Su vida es como una carrera en el estadio, y en esto, mi amado hermano, cuando el Señor dice despojémonos de todo peso, hermanos, ¿quién no aborrece, a quién no le fastidia, como decimos, una piedra en el zapato? Qué cosa tan fastidiosa tener algo dentro de su zapato y caminar. Qué cosa. Hermanos, el pecado en el creyente, cuando Cristo nos lava, nos limpia y nos purifica, y dice que nos da esas vestiduras limpias, sin manchas, sin máculas, sin arruga. Ustedes vemos cómo el Señor le dio vestiduras nuevas al sumo sacerdote Josadac, ¿cierto? Josué, hijo de Josadac, le da vestiduras limpias. Él se presenta, el diablo está acusándolo allí, y él tiene las vestiduras viles, manchadas del pecado. Pero el Señor dice, mira que he quitado tu pecado. Y cuando se muestra allí, la palabra nos muestra que le ha dado vestiduras limpias, vestiduras nuevas. Cuando el hijo pródigo regresa donde su padre, él le despoja todos esos harapos, todas las vestiduras viles, y le da vestiduras nuevas, calzado nuevo y un anillo. Entonces vemos que el creyente, quien está en Cristo, él aborrece, él ya ha sido lavado, limpiado, purificado por la sangre del Cordero. Entonces él ama ¿qué? Él está en la luz, ¿cierto? Y él anda en luz, ama la luz. Él no ama la oscuridad, aborrece la oscuridad, aborrece el pecado, aborrece cualquier mancha en su vestido. Entonces el Señor dice, los que aman al Señor, los que están en Cristo, hemos sido amados por Él eternamente, y lo amamos porque Él nos amó primero. Amamos la justicia, amamos la santidad, amamos la pureza, amamos la obediencia. Ahora el Señor dice, los que amáis a Jehová, hermanos, hay algo. Dice, quien ama, aborrece. Quien ama a Dios, también que aborrece. Uno no puede decir que ama a Dios y no aborrecer el pecado. Eso es un engaño, eso es una mentira. Quien está en Cristo ama ¿a quién? A Dios. Y quien está en Cristo ama la santidad, ama la pureza. Quien está en Cristo está comprometido 100% a la santidad, a la justicia, a la obediencia, a la pureza. Él que ama al Señor debe aborrecer el mal, debe aborrecer ¿qué? El pecado. Entonces, quien está corriendo la carrera, dice, se despoja ¿de qué? De todo peso y del pecado. Él aborrece todo lo que le impida, todo lo que pueda mancharle, le impida hacer la voluntad del Señor. Él lo aborrece. Él aborrece todo lo humano, dice, despojado de todo peso y de todo lo que nos asedia, del pecado que nos asedia.
Él guarda las almas de sus santos de las manos de los impíos libres. Entonces, amados hermanos, el amor también aborrece, ¿cierto? Yo no puedo decir que amo a Dios y complacerme en el pecado. Yo no puedo decir que amo a Dios y que estoy en Cristo y vivir en la oscuridad, vivir en la carne, vivir lejos de la voluntad de Dios y vivir haciendo lo que a mí me agrada. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque quien está en Cristo tiene su perspectiva, su alma, su mente, su corazón y todo su ser dominado y controlado por el Espíritu Santo. Y eso es, aman la santidad. Quien ama la santidad aborrece ¿qué? Nadie puede amar la santidad si no aborrece ¿qué? El pecado. Y quien ama el pecado jamás podrá, sin la intervención del Espíritu Santo de Cristo, amar la santidad. Nosotros que hemos sido vestidos de vestiduras blancas, amamos ¿qué? La pureza, amamos la santidad, pero por la obra del Señor, porque por nosotros hubiésemos permanecido como la cuerda en el lodo, hermanos. Ahora, Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces, él está hablando aquí del amor genuino y verdadero, ¿cierto? Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, quiere decir que el amor verdadero, no el amor hipócrita, ¿cierto? Sino que el amor genuino y el amor verdadero conlleva también al aborrecimiento. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermano, usted no ha encontrado personas que dicen, uy, no estoy de acuerdo con tal cosa, hubo una maldad, un hecho de maldad, iniquidad. Usted ve la gente que dice, uy, y condenan lo malo. O sea, ellos no están de acuerdo con los actos y las obras de maldad de las personas, lo condenan, pero solamente se quedan ahí. ¿Por qué? Porque quien ama a Dios no solamente aborrece lo malo, sino que sigue ¿qué? Lo bueno. Escucha bien, muchas personas aborrecen las obras malas de los hombres, pero ellos, aunque las aborrecen, para sí mismos creen que son justos delante de Dios porque las aborrecen. Y creen que aman a Dios porque aborrecen ciertas obras de los hombres. Y creen que eso es suficiente. No. Por eso, quien está en Cristo tiene esta característica. El que está en Cristo ama a Dios y obligatoriamente, por ende, él de una vez pasa a aborrecer ¿qué? Lo malo. Pero no solamente él aborrece lo malo, él no se queda ahí, sino que sigue ¿qué? Lo bueno. Entonces, amados hermanos, quien está en Cristo, su responsabilidad, ese creyente, ama a Dios, aborrece toda clase de pecado y de injusticia, pero también sigue ¿qué? Lo bueno. Practica ¿qué? El bien. Practica lo justo, practica la santidad. Entonces, es muy importante eso en nuestras vidas, que podamos entender, amado hermano, de nuestra responsabilidad, de que muchos dicen seguir a Cristo y amarlo, pero no tienen ninguna. Miren, muchos dicen creer en Cristo, seguir lo malo, pero no tienen ninguna responsabilidad, o al menos no tienen ningún aborrecimiento hacia lo malo, hacia el pecado. Y aparte de que no tienen aborrecimiento, menos van a seguir lo bueno, porque hay tres implicaciones, o al menos dos implicaciones, llamémoslo así. Quien ama a Dios, obligatoriamente, necesariamente, sí o sí, tiene que aborrecer ¿qué? El pecado. Esa es una implicación, la primera implicación. Y quien ama a Dios, no solamente aborrece el pecado, hay una segunda implicación.
Él sigue ¿qué? Lo bueno. Lo sigue. Sigue al Señor. No se queda en decir, uy, no, esto es malo, esto es pecado, esto no está bien. No, no sigue. Sigue al Señor. De muchas maneras. Porque uno encuentra en la vida muchas personas que se justifican de esta manera. No estoy de acuerdo, no está bien lo otro, pero sus vidas están ahí. Sin seguir al Señor. Sin seguir al Señor. Y de eso hay muchos. Muchas personas se encuentran uno en la vida. Recuerden que yo les he dicho que una persona puede ser éticamente y moralmente, podemos ver lo bueno. Pero esa aparente justicia no sirve para estar delante del Señor, de un Dios santo, 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 que dice que no hay hombre justo debajo de la tierra y el bien nunca. Entonces, amados, esta es una verdad y es una realidad. Quien está en Cristo es alguien que ama a Dios. Y lo ama porque Dios nos amó primero. Ahora sentimos un amor profundo por Él. Y no solamente por Él, sino también por su palabra, que será el estudio que veremos luego. Esas son las obligaciones o son las demandas de quien está en Cristo Jesús. Son esas demandas. Andar en Cristo. Que andamos en Cristo, estamos en Cristo, andamos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Que andar en el Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios. Que andamos en el Espíritu, sabemos que nuestro ejercicio de nuestra fe es una carrera que tenemos por delante y que en ella demanda despojarnos de ¿qué? Del peso y del pecado. Que quien está en Cristo es alguien que ama a Dios, aborrece el pecado, pero también sigue ¿qué? Lo bueno. Y esa es una demanda muy alta, elevada, amados hermanos. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Es una demanda que solamente puede vivirla quien esté en ¿quién? En Cristo. Y esto con el poder de Dios. Sin Él, nada, absolutamente nada, podemos. Nada podemos. Si algo nos hace ver la palabra del Señor es que cuando uno estudia acerca de la doctrina de la salvación, es bonita, y después la vamos a ver porque uno puede ver que de principio a fin, quien dio el primer paso en la salvación fue el mismo Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre desobedece en el huerto de Edén. Pero Dios ya dice que Él había preparado corderos de la fundación del mundo, ¿cierto? Y el hombre peca y Dios dio maldición al hombre, a la mujer y a la serpiente, y también la tierra fue maldita. Pero también en medio de esa maldición Dios colocó una bendición muy grande, que la vimos, que Génesis 3:15, allí está la gracia, allí está el evangelio del Señor, allí está la esperanza para el hombre que había caído. Y como en Adán pecamos todos, esa esperanza es para todas las edades y las generaciones hasta que el Señor venga. Y quien da el primer paso siempre será el Señor. El Señor es el que programó, el que estableció, que dio su propósito eterno para la salvación y para la vida del hombre pecador. Entonces, amados hermanos, el amor al Señor, el amor hacia el Señor trae eso. Cuando el hombre puede entender por gracia que Dios me amó eternamente, todo lo que Dios ha realizado y ha hecho para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, y que por nuestro pecado, por nuestra maldad, Dios envió a su Hijo y tuvo que morir de tal manera. Y cuando uno ve a Cristo en la cruz, ve dos cosas. Primero, cuánto Dios aborrece el pecado.
que su propio Hijo tuvo que morir de tal manera y recibir toda la ira de Dios. Pero también vemos la otra parte. Es como la mala, parte mala, que no es mala para nosotros, porque Él murió en nuestro lugar. Pero cuando vemos la otra parte, ya no estamos viendo la ira y cuánto aborrece Dios el pecado, que no escatimó a su propio Hijo, sino que estamos viendo el amor de ¿quién? El amor de Dios. Como la gracia y la misericordia del Señor es tan grande que dio lo más valioso, lo más sublime que el Señor tenía. Mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No, el Señor no se negó de su propio Hijo, no lo escatimó, lo colocó allí en la cruz. Ahora, al ver al Hijo de Dios en la cruz, podemos decir, cuánto me ama Dios, cuánto amor y cuánta misericordia para con nosotros los pecadores. Eso no ve dos cosas allí, la ira y la gracia. La ira y la gracia de Dios en la cruz. Así es que si yo veo a Cristo allí, todo lo que sufrió y lo que padeció por causa de mi pecado, ¿cómo no voy a aborrecer el pecado? ¿Cómo no voy a aborrecer lo que causó el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no voy a aborrecer lo que trajo, escucha bien, todo el peso de la ira del Padre contra su unigénito, su Hijo amado, su Hijo en que Él se deleitaba? Trajo todo el peso de su ira y lo descargó sobre su Hijo. ¿Cómo no voy a aborrecer el pecado? Si en la cruz veo que Él tuvo tanto amor y misericordia, entonces nos lleva a amarlo. Y cuando lo amamos, también estamos viendo a Cristo sufriendo y padeciendo por mi pecado. ¿Cómo no voy a aborrecer lo que causó el dolor, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice que los que amáis a Jehová aborreced lo malo, pero también seguimos ¿qué? Lo bueno. No solamente los que amamos aborrecimiento, sino que también seguimos sus pisadas. Y este es el que dice, seguimos significa que andamos en Él, andamos en el Espíritu, andamos en luz, andamos conforme a su voluntad, andamos conforme a su palabra, cada día corriendo con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado y viviendo para Él en una vida santa, justa y agradable delante del Señor, que Cristo va perfeccionando cada día hasta el día de su venida. Así es que, amados, eso debe llevarnos a amar, aborrecer y seguir lo bueno. Esto significa que el que está en Cristo vive, anda. Cuando dice andar, está refiriéndose a su manera de vivir. Vive de esta manera. Y es su responsabilidad, nuestra responsabilidad. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias porque ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, bendito Dios, la riqueza de tu herencia, para que podamos entender y comprender tu voluntad, para que podamos andar, Señor, conforme a tu voluntad, como hijos de Dios, como hijos de luz, cada día confirmando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo como es digno de ti, como es digno de hijos de Dios, aborreciendo el pecado, amándote a ti, aborreciendo el pecado y siguiendo cada día a Cristo. Ayúdanos, bendito Dios, a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú nos has puesto por luz en el mundo. Tú nos has puesto, Señor, para manifestar, Señor, para manifestar la verdad del Evangelio eterno. Concédenos, amado Jesús, que podamos cumplir tus propósitos. Nunca podremos por sí mismos, pero quien está en Cristo, todo lo puede. Quien está en Cristo tiene tu poder, tiene tu ayuda, tiene tu guía, tiene tu luz, tiene tu dirección. Quien está en Cristo es alguien que el Señor estará con él para siempre y cumplirá su propósito y su voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, amado Dios,
Cada día perseverar en tu palabra y en tus caminos, Señor. Amarte como tú demandas, amado Dios. Y amarte, amado Dios, por lo que tú eres. Un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Y también un Dios de justicia. Amarte por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Morir en nuestro lugar, el justo por los injustos. Quien no merecía el castigo ni la ira de Dios, la recibió toda, Señor. Bebió todo el vaso, Señor, de la ira. Toda la copa la bebiste tú, Señor. Y a nosotros, oh amado Dios, se nos has concedido la gracia, el perdón, la salvación y la vida eterna, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no correr con paciencia y despojarnos de todo peso del pecado? ¿Cómo no vivir, Señor, el resto del tiempo que nos queda para hacer tu voluntad? Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Jehová.